18 de noviembre de 1978, selva de Guyana. El silencio es absoluto, un silencio que no pertenece a la naturaleza. Entre la vegetación espesa, cientos de cuerpos yacen boca abajo, vestidos con sus mejores ropas de domingo. Parece una alfombra de colores macabras sobre el barro de la selva. Pero, ¿cómo llegaron allí? No eran criminales ni tampoco eran locos de nacimiento. Eran enfermeras, profesores, obreros y niños que buscaban tener una vida mejor. Todos seguían a un hombre que les prometió el cielo en la tierra y terminó entregándoles el infierno en una copa de plástico. Hoy no solo vamos a contar qué pasó en Jonestown, sino cómo ocurrió. Vamos a entrar en la mente de Jim Jones y a entender el mecanismo de control total y a revivir minuto a minuto el día en que el sueño americano de Jones murió en una remota selva de Sudamérica. Prepara tu mente porque esta historia es mucha más oscura y macabra de lo que te imaginas. Para entender la masacre de Jonestown, no debemos mirar a una iglesia, sino a un laboratorio ideológico. Jim Jones nació en 1931 en una zona rural de Indiana, en una familia marcada por la precariedad. Su padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial, alcohólico y miembro del Ku Klux Klan, mientras que su madre era una mujer distante y estaba convencida de que su hijo era un mesías. En este ambiente de abandono y fanatismo, el pequeño Jim desarrolló una obsesión temprana por dos cosas: la muerte y el control. A los 10 años, mientras otros niños jugaban, Jim Jones ya era un visitante asiduo de las iglesias pentecostales. Se quedaba hipnotizado, no por el mensaje de fe, sino por la técnica. Estudiaba cómo los pastores manipulaban las emociones de una multitud a través del ritmo y la voz. Devoraba la Biblia, pero no buscaba en ella la salvación, sino el poder del lenguaje profético. Sin embargo, su verdadera educación estaba por ocurrir fuera de los templos. Creciendo en el contexto de la Guerra Fría, Jones desarrolló un odio visceral por los Estados Unidos y su sistema capitalista. Para él, Estados Unidos era el enemigo a destruir. Fue en esta época cuando empezó a alimentar su intelecto con las figuras más oscuras del siglo XX. Se convirtió en un lector voraz de Karl Marx, adoptando el materialismo histórico y el concepto de lucha de clases como su verdadera cosmovisión. Pero lo que realmente definía el método de Jones fue su perturbadora fascinación por Adolf Hitler. Jones estudió meticulosamente el libro Mi lucha y los documentales de propaganda nazi. Estaba obsesionado con la capacidad de Hitler para anular la voluntad individual y convertir a una masa de personas en un solo cuerpo obediente. Admiraba la estética del fascismo y su control estatal absoluto, pero quería fusionar esa eficacia organizativa con la ideología del comunismo y el socialismo soviético. Jones llegó a una conclusión cínica y brillante. En Estados Unidos nadie seguiría a un político marxista, pero millones seguirían a un profeta. Así, decidió utilizar el cristianismo como su caballo de Troya. Él mismo confesaría años después que decidió que la mejor manera de infiltrar su mensaje marxista era entrar en la iglesia cristiana. No buscaba salvar almas para Dios, buscaba reclutar soldados para su propia revolución colectivista. El templo del pueblo no nació para la caridad. Nació como una célula de adoctrinamiento totalitario disfrazada de congregación, donde el padre Jones sustituiría a Dios, al Estado y a la familia. Para que el experimento totalitario de Jones funcionara, necesitaba algo más que solo discursos políticos, necesitaba que la gente creyera que él era un dios. Y para lograrlo, montó uno de los teatros de fraude más elaborados de la historia religiosa de los Estados Unidos. Jones se convirtió en un maestro de las falsas curaciones por fe, técnicas que copió de otros charlatanes de la época, pero que él perfeccionó con una frialdad quirúrgica. El milagro más famoso de Jones era la supuesta extracción de tumores. En medio del paroxismo de culto, Jones llamaba a una persona del estrado, generalmente una mujer mayor. Tras unos pases de manos y gritos de sanación, Jones metía la mano en la boca o en la garganta de la persona y extraía una masa sanguinolenta y asquerosa ante los ojos de una multitud horrorizada y eufórica. El público gritaba: "¡Es un milagro! ¡Ha sacado el cáncer!". Pero la realidad detrás del telón era puro teatro barato. Sus asistentes más cercanos, los que conformaban su círculo de confianza ideológica, compraban vísceras de pollo o hígados de cerdo en carnicerías locales.
Jones ocultaba estos restos de animales entre sus manos o los pasaba discretamente entre sus dedos, usando juegos de manos dignos de un mago. El tumor no era más que carne podrida de animal, pero el engaño iba más allá. Jones tenía un equipo de inteligencia privado que hurgaba en la basura de los fieles y robaba su correspondencia y también los espiaban. Así, durante el servicio, Jones podía decirle a alguien que jamás había visto que Dios le había dicho que tenía un dolor en la cadera derecha y que su hijo le escribió desde Chicago. La víctima, en shock, no veía el espionaje, veía un poder sobrenatural en él. Jones utilizaba incluso sillas de ruedas, obligaba a sus seguidores sanos a sentarse en ellas durante semanas para que en el momento cúspide del evento él pudiera gritar: "Levántate y camina". El seguidor se levantaba y la multitud, ciega por la puesta en escena, le entregaba su voluntad, su dinero y su vida al hombre que creían que tenía el control sobre la muerte. A principios de los 60, la mente de Jones ya era un campo de batalla de conspiraciones. Tras leer un artículo en la revista Esquire que señalaba a Ukiah, California, como uno de los pocos lugares seguros para sobrevivir a un holocausto nuclear, Jones no lo dudó. Convenció a sus fieles de que el fin del mundo por parte de los imperialistas era inminente, pero había un problema: necesitaba legitimidad. Para obtenerla, Jones adscribió su congregación a los Discípulos de Cristo, una denominación respetada que le dio el paraguas institucional perfecto para ocultar sus verdaderas intenciones marxistas. Al llegar a California, el templo del pueblo dejó de ser una pequeña iglesia para convertirse en una gran corporación del poder. Jones ya no solo pedía diezmos, exigía a sus seguidores que vendieran sus casas y le entregaran sus ahorros, sus cheques de seguridad social y hasta sus herencias. El dinero fluía a caudales y con el dinero llegó el respeto político. Jones se instaló en San Francisco y se convirtió en el hombre que todos los políticos querían conocer. Tenía la capacidad de movilizar a miles de personas en pocas horas para cualquier manifestación o campaña. Se tomó fotos con gobernadores, alcaldes e incluso con la esposa del presidente Carter. El padre Jones ya no era un pastor rural, era un operador político intocable. Sin embargo, a medida que su imperio crecía, también lo hacía su paranoia. Jones empezó a ver enemigos en todas partes: la CIA, el FBI, los traidores que abandonaban su secta. Para combatir esto, creó la unidad de inteligencia interna, que para nada envidiaba a los servicios secretos soviéticos. Obligaba a los fieles a firmar confesiones donde admitían crímenes horribles, como el abuso de sus propios hijos, que Jones guardaba en cajas fuertes como póliza de seguro contra cualquier deserción. Pero este nivel de control comenzó a agrietarse. Los ruidos de los abusos, las palizas y el despilfarro financiero llegaron finalmente a los oídos de las fuerzas de seguridad y el periodismo de investigación. El FBI empezó a merodear y Jones sintió que las paredes se cerraban sobre él. Para el Mesías de San Francisco, el sueño americano se había acabado y la última salida era huir hacia la selva, llevando a su ejército de fieles hacia el último y más oscuro experimento social de sus vidas. En 1977 la prensa estaba a punto de explotar una bomba, testimonios de torturas y humillaciones. Jones, en un ataque de paranoia, dio la orden: "Nos vamos para Guyana", dijo. Y casi 1000 personas abandonaron sus vidas en días para internarse en una concesión de 15 kilómetros cuadrados de selva. Johnstone fue vendido como una utopía agrícola, pero la tierra era ácida y la selva hostil. La vida en Johnstone no era de una comuna, era un campo de trabajos forzados. Los 918 fieles vivían en un régimen de esclavitud ideológica. Y se preguntarán cuál era la jornada de trabajo. Los seguidores eran despertados a las 5:30 de la mañana por la voz de Jones en los altavoces. Trabajaban entre 11 y 14 horas diarias bajo el sol a 35 grados, talando la selva o cultivando la tierra ácida que apenas daba frutos. No había descanso, el agotamiento era una herramienta de control mental para que nadie tuviera energía de rebelarse. Bien, por otro lado, la comida. Mientras Jones se daba banquetes en su cabaña con aire acondicionado, los demás hacían fila para una dieta de hambre: arroz, pan y legumbres aguadas. Casi no había carne ni proteínas, el único lujo era un jugo que se llama Flavor Aid, que es un jugo barato. El 70% de la población era afroamericana y casi 300 eran niños, ancianos que entregaron sus jubilaciones y familias rotas.
Todos vivían hacinados bajo el bombardeo constante de la propaganda de Jones. Y aquí es donde entra el control psicológico más avanzado. Jones instaló un sistema de altavoces que cubría todo el campamento. Su voz sonaba las 24 horas, incluso cuando dormían. La voz de Jones penetraba en sus sueños, hablando sobre la conspiración de la CIA, el racismo de Estados Unidos y la necesidad de morir por la causa. Jones introdujo las noches blancas, que eran simulacros de crisis. La sirena sonaba a las 3 de la mañana, Jones gritaba que el ejército estaba en la frontera y que iban a violar a las mujeres y matar a todos los niños. ¿Están dispuestos a morir antes que dejar que nos capturen?, preguntaba Jones. Los obligaba a beber un líquido, que les decía que era veneno y tras minutos de agonía psicológica revelaba que era una prueba. Para cuando llegó el día real, el instinto de supervivencia de estas personas había sido sistemáticamente destruido. Estos eventos podían ocurrir en cualquier momento, a menudo en medio de la madrugada. Sonaba una sirena y los más de 900 residentes de Johnstown debían correr al pabellón principal. El engaño del veneno. Allí, Jones, alimentado por las anfetaminas y su propia paranoia, les daba noticias terribles. Por ejemplo, decía que la CIA ha invadido el campamento. Gritaba por los altavoces, el Ku Klux Klan, que era una organización terrorista, está a punto de entrar para torturarnos y llevarnos a nuestros hijos. No podemos permitir que nos capturen. El siguiente paso era la prueba definitiva. Se les decía que la única salida digna era el suicidio revolucionario por la causa socialista. Entonces traían grandes bandejas de un líquido rojo, generalmente Flavor Aid, que era un jugo, a todos sin excepción, incluidos niños, que se les obligaba a beber un vaso. La gente lo bebía, presa del pánico, el adoctrinamiento y el miedo a Jones y a sus guardias armados. Esperaban la muerte. El terror era absoluto. Pero como dijimos, tras 45 minutos de agonía psicológica, Jones se reía y les decía que el veneno no era real, que solo había sido una prueba y que habían demostrado su lealtad. El 17 de noviembre de 1978, el congresista Lee O'Ryan llega a la pista de aterrizaje de Port Kaituma. Jones lo recibe con una sonrisa nerviosa. Esa noche hubo una celebración, pero bajo las luces. El miedo era palpable. Ryan empezó a recibir notas desesperadas. Al día siguiente la situación se salió de control. Una familia entera, los Parks, decidió irse con el congresista. Jones, al ver que su control se desmoronaba, se hundió en un estado psicótico. El Mesías se siente traicionado. En su mente totalitaria, si alguien quiere irse, es porque ha sido infectado por el enemigo. Mientras Ryan y unos 15 desertores se subían a los aviones, un tractor lleno de guardias de la secta apareció en la pista y sin mediar palabra abrieron fuego con rifles automáticos. El congresista Ryan cayó muerto. 3 periodistas y una desertora también fueron asesinados. Las otras personas que sí lograron sobrevivir se escondieron en la maleza, viendo cómo los atacantes remataban a tiros a los heridos. De vuelta en el campamento, Jones sabía que esto era el fin. No habría más huidas, convocó a todos en el pabellón. Existe una grabación de 44 minutos de ese momento. Se escuchan los llantos, pero también se escucha a Jones con una voz pastosa por las drogas diciendo que no es un suicidio, es una protesta contra el mundo cruel. Lo que siguió no fue una decisión colectiva, fue una ejecución. Los enfermeros ahora sí trajeron el veneno real. Las madres, por orden directa de la vigilancia de hombres armados, administraron cianuro a sus bebés con jeringas sin aguja. Los niños morían en unos 5 minutos a causa de las convulsiones. Los gritos de las madres eran lo más desgarrador de la cinta de audio. Una vez que los niños murieron, los adultos ya no tenían razón para vivir. Se formaron filas, algunos lloraban, otros caminaban como autómatas, bebieron el veneno de cianuro y se acostaron a morir juntos y abrazados a sus seres queridos. Cuando la última voz se apagó, Jim Jones se sentó en su silla de mimbre. No bebió el veneno. Él, que había exigido lealtad hasta la muerte, eligió un final rápido, un disparo en la sien. Aunque hay quienes afirman que fue su enfermera personal quien lo mató y luego se suicidó. El balance final, más de 900 muertos. Durante días los cuerpos quedaron bajo el sol tropical, porque nadie sabía cómo gestionar semejante magnitud de tragedia. Muchos de los que murieron eran personas que solo querían un mundo sin odio y terminaron siendo víctimas del odio de un solo hombre. Jonestown nos enseñó que el mal no siempre viene con cuernos y cola, a veces viene con promesas de igualdad, con una sonrisa carismática y con la promesa de que si le entregas tu libertad, él te dará seguridad. Al final, la única seguridad que Jones les dio fue la de la tumba. El descubrimiento de la masacre de Jonestown ocurrió en 2 etapas.
Primero el ataque en la pista de aterrizaje y horas después el hallazgo del campamento silenciado. Sorprendentemente, cerca de 80 personas lograron sobrevivir, ya sea escapando por la selva o escondiéndose en el mismo lugar. La huida por la selva. Un grupo de 11 personas, incluyendo 4 niños, caminó casi 50 kilómetros a través de la densa selva de Guyana para llegar a otro pueblo. Odell Rhodes, un veterano de Vietnam, logró escabullirse por el pabellón principal mientras comenzaba el ritual del veneno, huyendo hacia una aldea cercana. Por otro lado tenemos los escondidos en el campamento. Jacinthe Trash, una mujer mayor, decidió no acudir al pabellón cuando sonó la sirena. Se quedó en su cama y durmió durante toda la masacre, despertando al día siguiente para descubrir que era la única persona viva en su cabaña. Otros se ocultaron en zanjas o bajo el suelo de los edificios hasta que los guardias armados también murieron. Y así es como termina la historia de la secta de Jonestown, la cual es una de las masacres más terroríficas de la historia de la humanidad. Si te gustó el video, dale a like y deja un comentario para ayudarme con el algoritmo. Nos vemos en el próximo video.